Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelista San Lucas dedica todo un capítulo, concretamente el capítulo 15, a las parábolas de la misericordia. La oveja perdida, el dracma perdido, el hijo perdido. Y este capítulo pudo haber sido pensado, porque el evangelista también pone su inteligencia a la hora de redactar el Evangelio. Pues pudo ser apoyándose en el profeta Jeremías en el capítulo 31. Encontremos, en efecto, en el texto del profeta la imagen de las ovejas, la de la mujer que encuentra a los hijos perdidos y la imagen de Dios perdonando a su hijo preferido Efraín. Señalemos que el pasaje paralelo de San Mateo añade algo más también del profeta Jeremías, el de los ciegos, de los cojos que entran en el reino, como preveía ya el propio Jeremías. Le quiero decir con esto que la misericordia de Dios está presente en las Sagradas Escrituras. Ese Dios misericordioso, no un Dios castigador, un Dios que lanza los rayos y desde lo alto del monte Olimpo, sino que es un Dios misericordioso, que busca siempre el bien de las almas y que acoge, como esta parábola que quiero comentar del hijo pródigo, acoge siempre al hijo que vuelve a la casa del Padre. Los cristianos tenían muy presente también al profeta Jeremías, como pues ellos también reconocían la Escritura, claro. Ese texto del Antiguo Testamento, y verían la Nueva Alianza y el texto del Nuevo Testamento contemplando en esa compilación de los dos textos, porque las Sagradas Escrituras no se pueden interpretar cada texto al margen de los demás, ¿no? Sino que es un contexto. Muy bien puede haberse hecho en la parábola de la misericordia un comentario de Jeremías para preparar la mente y la inteligencia de los nuevos cristianos procedentes sobre todo del judaísmo, ¿no? El hecho de que nuestros primeros padres pensaran lo contrario fue el núcleo del pecado original. Temían que si Dios era demasiado grande, quitara algo a su vida. Pensaban que debían apartar a Dios a fin de tener espacio para ellos mismos. Si tú vas analizando el pasaje de la tentación y de la caída de Adán y de Eva, o si quieres de Eva y de Adán, pero bueno, los dos, pues ves que esa falta de confianza, ¿no? Seréis como dioses, le dice la serpiente, seréis como dioses. Y esta ha sido siempre la gran tentación de la época moderna de los últimos 3 o 4 siglos. Cada vez más se ha pensado y dicho, este Dios no nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus mandamientos. Debemos hacer desaparecer a Dios.
Queremos ser autónomos, independientes. Sin este Dios nosotros seremos dioses y haremos lo que nos plazca. Y añade Benedicto XVI, este era también el pensamiento del hijo pródigo. Quiere vivir su vida al margen de su padre, al margen de Dios. Le pide lo que no es suyo, porque la herencia es de su padre. Y el padre se la da libremente. Pero ya digo, quien había ganado todo ese dinero, o todos esos medios económicos, lo que fuese, todo eso había sido el padre. Tú dices, bueno, le puede venir por familia, sí, pero el padre lo conservaba, incluso lo aumentaría. Por lo tanto, el hijo no tiene derecho a exigir. Es que voy a abandonar la casa de mi padre, no tengo derecho a exigirlo. El hombre le puede exigir a Dios que le deje libertad, que le deje, y Dios se la ha dado, porque sin libertad no podemos amar, y por tanto no podemos ser felices, y por tanto no podemos gozar de la felicidad en la casa del Padre. Pero no es un derecho, es porque Dios libremente, voluntariamente, por amor, nos lo otorga. Y nosotros podemos prescindir de Dios. Lucas dedica todo un capítulo, como te decía antes, ¿no?, a esas parábolas. Podemos hacer examen en nuestra vida y contemplar cómo estamos nosotros delante de Dios. Cómo estamos, pues, ante ese Dios bueno, omnipotente, creador, misericordioso. ¿Recuerdas ese pintor, Rembrandt, que pintó el hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo la pintó varias veces, ¿no? Pero en el famoso libro de Nouwen, pues recoge en la portada, y él va describiendo en el libro con mucho detalle el retorno del hijo. Y lo sitúa con vestiduras reales y un ambiente, digamos, pomposo. Rembrandt lo situaba de muchos modos, pero el que para la portada Nouwen quiso poner sobre todo la pobreza. Cuando llega a la casa del padre, eso, descalzo, porque no tiene sandalias, con un vestido andrajoso, con una actitud, digamos, cara de hambriento, de desvalido, y el padre que le abraza con dos manos. Y en ese cuadro se ve que una mano es una mano de hombre, que hace como fuerza sobre el hijo, apretándole sobre su pecho. Y la otra es como una mano más femenina, más de mujer, más de madre. Porque Dios es padre y madre, cuando nos acoge, cuando volvemos a Él. Y así también nosotros nos sentimos con derecho de volver a Dios siempre, siempre. Él siempre está esperando nuestro regreso, también a través de una buena confesión. En la parábola del hijo pródigo que estamos comentando, el hijo que vuelve y que se echa a los pies de su padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llame hijo tuyo. Trátame como uno de tus criados, empleados, como quieras llamarlo. Pues nosotros nos vemos reflejados tantas veces, Señor, en el hijo pródigo. Pues la vida es un volver a la casa del Padre en busca del perdón. Tantas veces nos equivocamos. Necesitamos reencontrar la paz, ir a la gran fiesta que hace el Padre cuando vuelve el hijo pródigo. Es el camino de la vida, aprender a volver a la casa del Padre.
Esto yo creo que lo saqué de este sacerdote coruñés que falleció hace relativamente poco, y que Dios tenga en su gloria. Pues Andrés, dice en una de sus anécdotas, Andrés se está preparando para hacer la primera comunión. Un día, al volver de la clase en la parroquia, o en el colegio, se entretiene por el camino y llega un poco tarde a su casa. Su papá se enfada y le echa una bronca. Y el niño, desilusionado, protesta. Pero papá, no hay derecho. Yo llego unos minutos tarde y me riñes. El hijo pródigo estuvo perdido varios años y cuando volvió, su padre le hizo una fiesta. Una respuesta muy de niño, muy de niña, pero además muy acertada. Muy acertada, muy acertada. La alegría de la vuelta a casa del padre, la alegría de la broma, si quieres, o de este anécdota o este chiste, la alegría es un bien cristiano. Únicamente se oculta con la ofensa a Dios. Porque el pecado es producto del egoísmo y el egoísmo causa tristeza. Y también es causa de la tristeza, El egoísmo causa tristeza y la tristeza también puede producir pecado, porque uno empieza a mirarse a sí mismo, a contemplarse a sí mismo, a desanimarse, a apesadumbrarse y termina además abandonándose en las manos del pecado. Pero bueno, a pesar del pecado hay un rescoldo en el alma de alegría, porque nos consta que Dios, como le pasaba al hijo pródigo, que se acuerda de la casa de su padre, donde hay pan en abundancia, pues nosotros mantenemos ese rescoldo porque nos consta que Dios y su Madre Santísima nunca se olvidan de ti. Si nos arrepentimos, si brota de nuestro corazón ese acto de dolor, que es el volver, El acto de dolor es ya volver, ponerse en camino. Dice, bueno, pues ¿cómo me puedo yo arrepentir? Pues ya, eso, ponte en camino hacia la confesión. Ponte en camino hacia la casa del Padre para pedirle perdón. Eso ya es arrepentimiento. Eso ya es dolor. Por eso nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y Dios sale a nuestro encuentro. No pienses nunca que Dios no te va a perdonar. Por muy grande que sean tus pecados, o los míos, Dios siempre nos perdona. Ya no hay tristeza, ya hay la alegría de volver a la casa del Padre. Aunque vayamos andando descalzos y aunque vayamos andando con unos harapos y hambrientos, con poca fuerza, pero ya empieza a haber alegría, ya hay más alegría, más alegría. Aunque todavía no hayamos recibido el perdón de Dios, ya hay alegría, ya hay alegría. Y el padre de la parábola sale al encuentro del hijo. Es muy justo regocijarse porque tu hermano, le dice al hermano mayor, había muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Estas palabras recogen el final maravilloso de esta parábola del hijo pródigo, que nunca nos cansaremos de meditar, decía San José María. Y el hijo mayor, que te acabo de citar, pues el hijo mayor no quiere entrar en la casa, porque está enfadado con su padre, porque nunca le ha dado pues un ternero cebado para celebrar con sus amigos, nunca le ha dado tal. En cambio que se ha gastado todo lo de la herencia, con mujeres y en fiestas, tú ahora organizas otra fiesta, más grande además. ¿Cómo miramos a los demás? Miramos sus pecados y decimos, como decía el fariseo, ¿no?, de la parábola del publicano fariseo, mira este otro.
Y a lo mejor esa persona lo que necesita es que tú le mires con cariño, le trates con respeto, le trates con afecto, para que esa persona vuelva a Dios. A lo mejor tú eres el instrumento para que vuelva a Dios. Así que alma grande y perdonar los defectos de los demás. Discernir bien si lo que vemos en los demás es defecto o es nuestra incapacidad de acoger los modos diversos, porque hay personas diversas. No todo el mundo tiene que ser el mismo equipo de fútbol, no todo el mundo tiene que tener el mismo gusto profesional, no todo el mundo tiene el mismo gusto de alimento, de ropa o de lo que sea, o de modo de hacer las cosas. Las cosas se pueden hacer de varios modos. Y aquí una versión moderna de la parábola del hijo pródigo. Esto yo creo que la típica narración que encontré en México, ¿verdad? Un chico le pide a su padre que le preste cierta cantidad de dinero y al recibirlo se marcha de casa. Cuando lo gasta todo, va a una iglesia, se confiesa de lo que ha hecho y le pide ayuda al sacerdote. El sacerdote le aconseja que vuelva al hogar y añade: seguro que tu padre sacrificará un becerro cebado para festejar tu regreso. El chico le hace caso y regresa a la casa de su padre. Un par de semanas más tarde, se ve que tú estabas esperando algo parecido, vuelve otra vez a la parroquia, casual o no, pero vuelve a la parroquia. Y el sacerdote que le vio se acercó y le dijo: bueno, ¿tu padre mató el becerro cebado? Y el muchacho, mirando al sacerdote, un poco serio, le dijo: no, por poco me mata a mí. Si aprendemos a hacer el hijo pródigo, muchas veces recibiremos la misericordia divina y aprenderemos también a perdonar a los demás. A perdonar a los demás. Pedirle perdón al Señor. Y pedir y dar gracias y perdonar a los demás. Dejaremos de ser incomprensivos. No seremos tan celosos de la casa del Padre que no queramos recibir al Hijo que vuelve, a la persona con defectos o modo de ser distintos. Como decía el Papa Francisco, la parábola termina dejando el final en suspense. No sabemos lo que haya decidido hacer el hijo mayor. Y esto es un estímulo para nosotros. Este Evangelio nos enseña que todos necesitamos entrar en la casa del Padre y participar en su alegría, en su fiesta de la misericordia y de la fraternidad. Hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón para ser misericordiosos como el Padre. Perdón. Comentaban dos personas ermitaños, o anacoretas, como quiera llamar, comentaban la parábola del hijo pródigo. Y el más joven, o el menos viejo, le dijo al otro: hay en este pasaje del Evangelio una cosa que me extraña. Se habla de todos los miembros de la familia, del padre, del hermano mayor, del hermano menor, de los criados, pero no se dice nada de la madre. Y el otro, el más anciano, respondió: el hijo pródigo no tenía madre. Si tuviese madre, no se hubiera marchado de casa. Si los cristianos nos acogemos más a la Virgen, si estamos más de la mano de la Virgen, no nos apartaremos tanto de Dios por el pecado. Por eso dice San Buenaventura: la novena bienaventuranza es: bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida para la salvación eterna. Hablábamos antes de la Asunción de la Virgen, ¿verdad? Pues la devoción a María no es solo tratarla con amor, es ante todo saborear y disfrutar de su cariño como madre que es,
Y esta presencia de la Virgen facilita la fidelidad y también el volver a la casa del Padre, porque como decía San José María, el camino más corto para volver a Dios siempre es a través de la Virgen. Para ir y para volver a Dios a través de la Virgen. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude de verdad. Ella a no soltarnos de su mano, a que estemos siempre recibiendo su protección y cuando alguna vez nos apartamos a pensar en la mirada cariñosa, en la mirada comprensiva, en la mirada acogedora, si quieres, en los brazos de la Virgen que nos llevará después a los brazos del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.